Hola, soy Dulce Paloma Montaño Martínez y soy estudiante del Instituto Politécnico Nacional, Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Milpalta, de la carrera médico cirujano y partero, y les voy a presentar el síndrome de Cushing. Vamos a comenzar haciendo un pequeño recordatorio de las glándulas suprarrenales. Estas son glándulas pares y pesan de 6 a 11 gramos cada una. Están ubicadas en el polo superior de ambos riñones, más específicamente en la cara anterosuperior. La glándula suprarrenal derecha tiene una forma triangular, mientras que la izquierda tiene una forma de semiluna. En cuanto a su parénquima, vamos a tener que está compuesta por una cápsula, una porción amarillenta externa, que es la corteza, y una porción oscura interna, que es la médula. La corteza suprarrenal produce 3 clases principales de hormonas corticosteroides, estas dependiendo de su zona. En la zona glomerular produce principalmente mineralocorticoides, principalmente la aldosterona, cuya acción se da en el riñón para la reabsorción de sodio y agua para regular la presión arterial. La zona fasciculada produce principalmente glucocorticoides, principalmente el cortisol, que es conocida como la hormona del estrés porque es secretada en momentos de estrés. La zona reticular produce precursores de andrógenos suprarrenales, principalmente la dehidroepiandrosterona. Para entender un poco más acerca de esta patología, vamos a revisar el eje hipotálamo-hipófisis adrenal en una fisiología normal. En el hipotálamo se va a producir CRH u hormona liberadora de la hormona adrenocorticotropina. Esto en respuesta al estrés fisiológico o físico, por ejemplo, un estrés emocional, la hipoglucemia, el frío o el dolor. La CRH va a viajar hacia la hipófisis, la cual, como recordaremos, se va a dividir en adenohipófisis, que es la parte anterior, y la neurohipófisis, que es la parte posterior. La CRH va a viajar específicamente a la adenohipófisis. Una vez ahí, se va a estimular la secreción de ACTH u hormona adrenocorticotrópica, la cual va a ser secretada al torrente sanguíneo y una vez en el torrente sanguíneo va a viajar hasta llegar a la glándula suprarrenal. Y en la glándula suprarrenal va a estimular tanto a la zona fascicular como a la zona reticular. En la zona fascicular va a estimular la producción de cortisol y este cortisol va a salir de la zona fascicular hacia el torrente sanguíneo, el cual en su mayoría, en un 95%, se va a unir a proteínas y el otro 5% se va a quedar libre en plasma. Y este cortisol libre es el que va a desarrollar más bien los eventos metabólicos para responder al estrés. También hay que saber que el exceso de cortisol va a actuar por retroalimentación negativa en el hipotálamo y en la hipófisis. Es decir, que cuando ya hay niveles muy altos de cortisol, lo van a detectar tanto la hipófisis como el hipotálamo y ya no van a secretar ni CRH ni ACTH. Esto para disminuir las concentraciones de cortisol y mantener el equilibrio. Las enfermedades de la corteza suprarrenal se van a caracterizar por la deficiencia o exceso de una o más de las 3 principales clases de corticosteroides que les mencioné. La deficiencia hormonal puede ser resultado de alteraciones hereditarias en las glándulas suprarrenales, por la destrucción de la glándula hipofisiaria o de las suprarrenales, por enfermedades autoinmunitarias, por algún infarto, infección o eventos iatrogénicos como cirugía o supresión hormonal. El exceso de hormonas va a ser el resultado de neoplasias que incrementan la producción de hormona adrenocorticotrópica, ACTH, por las células hipofisiarias o bien por la producción incrementada de glucocorticoides o mineralocorticoides por nódulos suprarrenales.
Entonces, el síndrome de Cushing es un síndrome que va a reflejar un conjunto de características clínicas que son el resultado de la exposición crónica al exceso de glucocorticoides. Ahora, en su etiología vamos a tener que se va a dividir en exógena y endógena. El exógeno se refiere a un factor externo al organismo, por ejemplo, iatrogénico, por la administración de glucocorticoides exógenos para tratar diversas enfermedades inflamatorias. El endógeno se refiere dentro del organismo y a su vez se va a dividir en independiente de ACTH, que puede ser causado por un adenoma córtico suprarrenal, un carcinoma córtico suprarrenal, una hiperplasia nodular, y cuando es dependiente de ACTH va a ser causado por un adenoma hipofisiario o una secreción ectópica de ACTH por tumores no hipofisiarios, como por ejemplo en pulmón, en páncreas, en tiroides o por un feocromocitoma. La epidemiología. Esta se dice que es una enfermedad poco común y se presenta en una incidencia de 1 a 2 por 100.000 habitantes. Afecta con más frecuencia a las mujeres y solamente el 10% de los pacientes con síndrome de Cushing tienen una causa suprarrenal primaria de su enfermedad. El síndrome de secreción ectópica de ACTH se va a identificar con más frecuencia en varones, aunque de manera global la causa más común va a ser el uso médico de glucocorticoides para inmunosupresión o para el tratamiento de enfermedades inflamatorias. Como mencioné anteriormente, una de las causas del síndrome de Cushing es por un adenoma hipofisiario. Este va a ser secretor de ACTH u hormona adrenocorticotropina, que es la hormona que viaja a las glándulas suprarrenales y hace que secrete cortisol. Lo que pasa aquí es que como la estimulación es constante, porque el tumor va a estar produciendo mucha ACTH, la glándula suprarrenal va a sufrir una hiperplasia, ya que va a producir más cortisol del que debería. Otra causa que mencioné se debe a tumores ectópicos, productores también de ACTH, ubicados principalmente en el pulmón, en la tiroides o también puede ser en el páncreas. Esto también va a ocasionar una hiperplasia de la glándula suprarrenal y la generación de cortisol en exceso. Tanto un tumor ectópico como un tumor hipofisiario son dependientes de ACTH, porque a pesar de que el cortisol está elevado en sangre, no va a suprimir la producción de ACTH para controlar su secreción, sino que va a estar muy elevada la ACTH y también el cortisol, es decir, va a perder la retroalimentación negativa. Otra causa de este síndrome son los tumores suprarrenales, ya sean benignos o malignos. Estos tumores también van a ser secretores, pero de cortisol, y esta secreción constante de cortisol va a aumentar los niveles en sangre. Otra causa puede deberse a la administración exógena de glucocorticoides, los cuales hacen las mismas funciones del cortisol, lo que también aumentará los niveles en sangre. Tanto los tumores de las glándulas suprarrenales como el uso de glucocorticoides van a ser independientes de ACTH, porque el exceso de cortisol sí va a suprimir la producción de ACTH por la hipófisis, pero lo que se van a encontrar van a ser niveles elevados de cortisol y niveles disminuidos de ACTH. Ahora, el cortisol normalmente ejerce sus efectos en distintos órganos del cuerpo. Sin embargo, al haber un exceso de este cortisol, estos efectos se ven incrementados y es como van a surgir las manifestaciones clínicas. El cortisol puede viajar a los tejidos linfáticos, en los cuales se va a producir una atrofia, lo que va a su vez a reducir la producción de linfocitos T y anticuerpos por estos tejidos,
y es así como se va a dar una disminución de la inmunidad. En el cerebro va a disminuir algunas capacidades cognitivas, por ejemplo la memoria, y va a aumentar el riesgo de sufrir depresión. Ahora, en el hueso va a causar una disolución del mismo al originar la osteoporosis, además del colapso de las vértebras y otras fracturas. En el tejido adiposo va a aumentar la lipólisis, lo que va a aumentar la concentración de ácidos libres en plasma. En la piel y músculo va a aumentar la proteólisis. Esto también va a generar aminoácidos libres en plasma. En el hígado va a estimular la gluconeogénesis, es decir, la formación de glucosa a partir de proteínas y de los ácidos grasos libres. Entonces el hígado va a estar secretando mucha glucosa. Por otro lado, el cortisol va a reducir la utilización de glucosa por otras células del cuerpo. Por lo tanto, la glucosa no va a poder entrar a las células y se va a seguir acumulando en el torrente sanguíneo. Lo que puede llevar a un estado de hiperglucemia que posteriormente puede conducir al paciente a una diabetes. En los vasos sanguíneos, el aumento de cortisol va a aumentar a los receptores alfa-1 adrenérgicos, manteniendo la sensibilidad a las catecolaminas, y esto va a generar una vasoconstricción. Por otro lado, un exceso de cortisol también puede actuar como un mineralocorticoide, es decir, que va a aumentar la reabsorción de agua y sodio por parte del riñón, y esto va a aumentar la volemia. Tanto la vasoconstricción como la reabsorción de agua va a incrementar la presión arterial, por lo que puede llevar al paciente a una hipertensión arterial, a una hipopotasemia y a un edema. Otro efecto del exceso de cortisol es que va a disminuir la gonadotropina y por tanto se va a producir un hipogonadismo y una amenorrea. Las manifestaciones clínicas suelen ser muy evidentes y características en un paciente, como lo veremos a continuación. Bueno, aquí vemos las manifestaciones clínicas más específicamente. Vemos cómo hay un acúmulo de tejido adiposo a nivel del abdomen. A esto se le llama obesidad central. También en la parte posterior del cuello hay un acúmulo y se le conoce como jiba de búfalo. También hay un acúmulo en la cara, la llamada cara de luna llena por lo redonda. También en las extremidades van a ser delgadas por la pérdida de proteínas en el músculo. Por lo mismo la piel es muy delgada y van a ser propensos a sufrir hematomas con facilidad. Por la pérdida de proteínas hay debilidad, miopatía proximal. Esto se refiere a que es la atrofia prominente de los músculos superiores de la pierna y de los glúteos, con dificultad para subir las escaleras o levantarse de la silla. También las fibras de colágeno del tejido subcutáneo se van a perder y se va a desgarrar con mucha facilidad. Es por eso que van a aparecer estas estrías purpúricas en la zona de ruptura, cuando comienza a aumentar el tejido adiposo. También otras manifestaciones clínicas en la piel. En el caso de la mujer va a aparecer acné e hirsutismo. Y bueno, del lado derecho dejé una tabla donde se van a manifestar signos y síntomas dependiendo del sistema o del compartimiento corporal. Bueno,
Las fases del diagnóstico bioquímico de este síndrome se van a clasificar en cribado, evaluación de dependencia de ACTH y en estudio morfológico. En el cribado va a tener como fin realizar la primera selección de casos que potencialmente pueden presentar síndrome de Cushing. Estas van a ser pruebas sencillas, sensibles y van a ser poco específicas y se van a poder llevar a cabo ambulatoriamente. En el caso de la evaluación de dependencia de ACTH, tiene por objetivo diferenciar a los pacientes con síndrome de Cushing que van a cursar con valores detectables o elevados de ACTH de aquellos que son ACTH independientes y por lo tanto de causa primariamente suprarrenal. En el caso del estudio morfológico, su finalidad va a ser confirmar mediante técnicas de imagen las alteraciones, ya sean hipofisiarias, hipotalámicas o suprarrenales en otros órganos que constituyen el origen del trastorno bioquímico identificado en las fases anteriores. En el cribado vamos a tener la prueba de cortisol libre urinario. Un valor 4 veces superior al límite alto de normalidad se va a considerar como diagnóstico. El cortisol nocturno salival va a ser positivo entre 0.13 y 0.41 microgramos sobre decilitros. La otra prueba es la prueba de supresión nocturna con 1 miligramo de dexametasona. Y bueno, tras la administración de 1 miligramo de dexametasona a las 11 horas, el cortisol plasmático a las 8 de la mañana del día siguiente debe ser inferior a 1.8 microgramos sobre decilitros. Si es mayor, la prueba será positiva. Para determinar que hay un hipercortisolismo, se va a necesitar de 2 de estas pruebas alteradas. Ahora, en la evaluación de dependencia de ACTH y estudio morfológico, se va a medir la concentración de ACTH en sangre. Si la concentración es menor a 10 picogramos sobre mililitro, vamos a tener que hay una ACTH baja y vamos a pensar en que es independiente. Por lo tanto, vamos a pensar en un tumor, en una hiperplasia suprarrenal nodular y se va a mandar a hacer una tomografía axial computarizada o una resonancia magnética para observar las glándulas suprarrenales. En cambio, si la concentración de ACTH en sangre es mayor a 20 picogramos sobre mililitro, vamos a pensar en que es una ACTH alta, por lo que vamos a pensar que es dependiente de ACTH. Aquí se va a sugerir una prueba de supresión con dexametasona a dosis altas, 8 miligramos a las 23 horas. Y aquí, si no suprime la ACTH, pues va a continuar elevada y se va a pensar en un tumor ectópico. Y se va a mandar a realizar un TAC, una resonancia magnética de tórax o de abdomen. En cambio, si suprime, la ACTH va a estar disminuida y se va a pensar en un tumor hipofisiario, por lo tanto se puede mandar a pedir una resonancia magnética de silla turbetaca con contraste. Bueno, aquí en el tratamiento, este va a depender principalmente de la etiología. Por ejemplo, si es por el uso de glucocorticoides exógenos, pues va a ser necesario abandonar los glucocorticoides y esto va a hacer gradualmente para evitar crisis adrenales. En la enfermedad independiente de ACTH, el tratamiento pues va a consistir en la extirpación quirúrgica del tumor suprarrenal. En la enfermedad dependiente de ACTH, el tratamiento pues también va a consistir en una extirpación selectiva del tumor hipofisiario corticotrofo. Sin embargo, aún después de la remisión inicial, luego de la cirugía, la vigilancia a largo plazo pues va a ser importante porque puede ocurrir una recaída tardía. Si ocurre la enfermedad hipofisiaria, hay varias opciones terapéuticas, incluyendo principalmente una segunda cirugía, radioterapia, radiocirugía estereotáxica o una suprarrenalectomía bilateral.
Bueno, en el caso del síndrome de ACTH ectópica, en el cual el tumor no puede ser localizado, se debe pues ponderar con cuidado si el tratamiento farmacológico o la suprarrenalectomía bilateral es el tratamiento más adecuado. La suprarrenalectomía facilita la cura inmediata, pero con la necesidad de sustitución con corticoides a largo plazo. En esta situación, pues, es de importancia asegurar la vigilancia regular con estudios de imagen para identificar la fuente ectópica de ACTH. También se puede hacer el uso de la metiraporona, la cual inhibe la biosíntesis de cortisol a nivel de la 11-beta hidroxilasa. Sus dosis van a ser de 500 miligramos 3 veces al día. Otro fármaco puede ser el ketoconazol, el cual pues inhibe los pasos iniciales de la esteroidogénesis y sus dosis van a ser de 200 miligramos también 3 veces al día. Y bueno, aquí están mis bibliografías y es todo de mi parte.